A continuación vamos a analizar las políticas monetarias de Estados Unidos y Japón. Primero, Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo las tasas bajas, en 2.5 para ser exactos, para financiar el esfuerzo bélico. Posteriormente, la política se expandió para evitar una recesión. La Federación se comprometió a comprar bonos del gobierno para sostener la economía. Aunque lo logró, a corto plazo se alcanzó una inflación del 18%. En la crisis de 2008, Estados Unidos implementó políticas de austeridad para lidiar con los efectos a largo plazo, lo que evitó un desplome mayor, pero contribuyó al crecimiento económico lento. En 2020, el COVID-19, el presidente de la Federación, Jay Powell, redujo las tasas de interés a cero e implementó medidas expansivas como préstamos ilimitados para sostener la economía. Powell afirma que la Federación no se quedaría sin municiones para mantener la economía, lo que fue una señal de la disposición a usar herramientas de emergencia en situaciones de crisis. Los beneficios de Estados Unidos es la estabilidad económica en crisis, las políticas monetarias expansivas de la Federación durante la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 2008 y el COVID-19 han evitado recesiones profundas y han ofrecido liquidez a los mercados. Evitar recesiones, mantener las tasas de interés bajas y utilizar las compras de bonos para mantener la economía funcionando. Los peligros de Estados Unidos es la inflación. El aumento masivo de la oferta monetaria ha generado preocupaciones sobre la inflación, ya que en 1947 se vio un pico de inflación importante que llevó a un conflicto entre la Casa Blanca y la Federación, la Reserva Federal. El crecimiento de la deuda pública no es perjudicial, sin embargo la creciente deuda es una preocupación a largo plazo. Las políticas monetarias de Japón, específicamente en 2008, tras la crisis financiera, experimentó un fenómeno conocido como japanificación. Este término se refiere a la combinación de bajas tasas de interés, alta deuda pública y estancamiento económico o incluso deflación. La economía de Japón ha estado estancada durante más de 2 décadas, a pesar de grandes inversiones en infraestructura. El estímulo económico durante el COVID-19, en 2020 Japón anunció un paquete de estímulo de $1 billón con tasas de interés en cero. Japón podía financiar fácilmente este gasto a través de la deuda, perpetuando su modelo de alta endeudamiento. Japón ha invertido trillones de yenes en infraestructura como puentes, autopistas, trenes de levitación magnética. Sin embargo, muchas de las inversiones, como los 15 puentes entre las islas Honshu y Shikoku, son infrautilizados, lo que sugiere que no todos los proyectos de infraestructura han tenido el retorno esperado. Los beneficios de Japón: el estímulo económico. Tiene una política expansiva, permitiendo a su gobierno seguir financiando grandes proyectos de infraestructura y proporcionando estímulo directo a las familias en tiempos de crisis. Las tasas de interés bajas. Japón ha tenido tasas de interés bajas extremadamente, lo que facilita el financiamiento continuo del gobierno sin enfrentar una crisis inmediata de la deuda. Peligros en Japón: estancamiento económico. A pesar de la gran cantidad de dinero gastado en infraestructura y estímulos, Japón ha tenido dificultades para salir del estancamiento económico. Las autoridades económicas de Sudáfrica implementaron diversas medidas para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19, buscando reducir el impacto en la economía y apoyar a los sectores más afectados. Entre las destacadas principalmente, el paquete de estímulo de 500.000 millones de rands sudafricanos, que representaban más del 10% del PIB del país. Dicha medida incluía subsidios para salarios, apoyo a pequeñas y medianas empresas e inversiones en salud pública para fortalecer el sistema de salud, asegurándose de poder enfrentar la crisis sanitaria. El Banco de Reserva de Sudáfrica optó por reducir las tasas de interés en varias ocasiones, facilitando el acceso a créditos. Se consideró la posibilidad de que el Banco de Reserva de Sudáfrica comprara bonos del gobierno buscando aumentar la liquidez. Finalmente, fueron implementados algunos programas de asistencia social para apoyar a las comunidades afectadas económicamente. A pesar de que estas medidas tienen el enfoque integral de mitigar los desafíos de la crisis y posibles desafíos económicos a futuros, la emergencia de estas decisiones tuvieron impactos significativos en el mercado de bienes y en el mercado financiero. La pandemia provocó un evidente aumento en la demanda de productos esenciales como alimentos y artículos de higiene, y una disminución en la compra de bienes no esenciales, por lo que las empresas se vieron obligadas a adaptarse rápidamente, teniendo en cuenta también las restricciones de movilidad y de confinamiento que interrumpieron la producción y la distribución de bienes. Fue producida una escasez y un cambio en los precios. La crisis también provocó un cambio en los hábitos de consumo y en las medidas sanitarias, por lo que los pagos en efectivo fueron rápidamente reemplazados por la digitalización y el comercio electrónico, lo que perjudicó a aquellas industrias más tradicionales.
La incertidumbre económica generada por la crisis y la inestabilidad del mercado financiero trajeron consigo preocupaciones en los inversionistas, lo que llevó a fluctuaciones en el precio de las acciones y una disminución en la capacidad de riesgo al invertir. Debido al aumento del gasto público para financiar el paquete de estímulo, la deuda pública aumentó significativamente. Esto generó preocupaciones teniendo en cuenta que la economía ya tenía problemas estructurales antes de la pandemia. El aumento en la deuda pública y la incertidumbre afectaron el tipo de cambio del rand sudafricano, lo que podría causar variaciones en la inflación o en los costos de bienes importados. Las decisiones por parte del Banco de la República en su política monetaria se centraban en la reducción de tasas de interés, facilidades de liquidez y compra de activos. El Banco de la República redujo las tasas de interés en 150 puntos básicos durante pandemia, es decir, que alivió una carga financiera para los deudores antiguos a una tasa variable y para los nuevos deudores durante la pandemia. Se enfocaba en la protección de su sistema de pagos, preservación de la oferta de crédito, activación de la economía y la estabilización del mercado financiero. Para nuestro gobierno en su política fiscal, la mayoría de sus como gastos gubernamentales se centraban en atender la crisis, especialmente para reforzar el sistema de salud. Asimismo, hubo una disminución de los ingresos del gobierno debido a la poca actividad económica que se presentaba, los bajos precios y la poca cantidad de mercancías que se trasladaban tanto a nivel interno como externo de nuestro país. Sus decretos para combatir el COVID-19 se centraban en establecer un 0% arancel de productos sanitarios importados como guantes, tapabocas, respiradores, entre otros, y asimismo la exención transitoria del impuesto del IVA. Se realizó una transferencia monetaria, es decir, un auxilio económico a las poblaciones más vulnerables del país. Se fortaleció el Fondo Nacional de Garantías y una relación de solvencia con el Fondo Nacional de Garantías para facilitar el acceso a crédito a micro, pequeñas y medianas empresas. Su impacto de la política monetaria a nivel del mercado de los bienes o una reducción de tasas de interés, y al ser una política monetaria expansiva, pues se generó una cierta depreciación del peso colombiano, es decir, que beneficia a ciertos sectores exportadores, pero afecta a algunos costos de importaciones. Y en su mercado financiero, pues la compra de activos por parte del Banco Central aumentó la liquidez del sistema financiero y estabilizó los mercados. Para nuestra política fiscal implementada en mercado de bienes, aumentó el gasto público y las transferencias monetarias contribuyeron a sostener el consumo de las familias y la inversión de las empresas. Y el gasto público genera un efecto multiplicador en la economía, es decir, que por cada peso invertido por el gobierno genera un aumento mayor en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Las consecuencias macroeconómicas a corto y largo plazo para nuestra política fiscal a corto plazo, es decir, que se inyectó dinero a la economía a través de transferencias directas y ayudas a empresas y aplazamiento a algunos impuestos. Se facilitan los créditos y garantías estatales para que las empresas puedan seguir produciendo e invirtiendo y se genera un déficit. A largo plazo claramente se genera una mayor deuda y algunos cambios en la economía y algunos impuestos para reducir la deuda que se presentaba. A nivel de política monetaria, a nivel de corto plazo, se genera una mayor liquidez inyectada al sistema financiero, permite evitar una crisis bancaria y garantizar la continuidad de crédito. Fomenta el consumo y la inversión y una mayor liquidez. Y a largo plazo, pues claramente aumentó la deuda pública y alguna dependencia de la política monetaria. Este caso nos enseña que la crisis del COVID dejó a Sudáfrica en una situación económica muy difícil. Para ayudar al país, el gobierno decidió lanzar un paquete de estímulo de 500.000 millones de rand, que es para enfrentar los efectos de la pandemia, pero eso trajo preocupación la deuda y cómo manejarla. El viceministro de Finanzas sugirió que el SAR comprara bonos del gobierno, lo que podría afectar a la independencia del banco y aumentar el riesgo de inflación. Entonces aquí es donde entra la teoría cuantitativa del dinero, ya que si imprimimos más dinero sin que la economía crezca de manera real, corremos el riesgo de que los precios suban, como le sucedió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, es fundamental que lo que el gobierno gasta y lo que el Banco Central hace con el dinero, o sea, las políticas fiscales y monetarias, trabajen juntas para que la economía se recupere de manera efectiva. Segundo, debemos tener cuidado con la deuda, ya que no queremos que las generaciones futuras queden atrapadas con una carga financiera demasiado pesada. Y por último, es clave que el Banco Central mantenga su independencia,
ya que si el Banco Central toma decisiones influenciadas por la política, eso puede llegar a ser un problema mayor más adelante. Entonces, en resumen, este caso nos enseña cómo los gobiernos se ven forzados a actuar en momentos de crisis, pensando en sus ciudadanos y las preocupaciones que esto les trae, ya pensando en el sostenimiento de sus acciones necesarias para poder estabilizar la economía.